saludo de nuevo, este humilde servidor que intenta explicar algunas cuestiones sobre la Revolución Mexicana. Entonces, retomando en la primera parte, lo que intentamos mostrarles era cuáles eran los conflictos estructurales que atravesaba la sociedad mexicana hacia inicios del siglo XX y hacia 1910, principalmente producto del avance del capitalismo y de la consolidación del Estado Nacional, y a su vez cómo eso se combinó con una coyuntura crítica en términos económicos y una crisis política. Ahora, esa crisis política, liderada por una fracción disidente de las clases dominantes mexicanas, provocó el inicio de un proceso revolucionario cuando esa disidencia, para poder, digamos, discutir el control, el dominio y el poder en México, convocó una insurrección armada a la población mexicana, presentando un programa o unas propuestas. Un programa por ahí es muy fuerte, el plan de San Luis de Potosí, más bien son unas propuestas que incluían, digamos, reivindicaciones de distintos sectores, entre ellos el sector rural, principalmente con la restitución de las tierras, campos y bosques, aguadas, etcétera, apropiados. Eso desató un proceso de movilización muy intenso, que tuvo distintas expresiones, distintas intensidades, y que se fueron articulando de forma distinta todos esos movimientos existentes, y que va a terminar con, como explicábamos en la anterior clase, que el triunfo de Madero en un primer momento, y el control del gobierno, luego de la destitución de Porfirio Díaz, pero el inicio de una guerra entre las fuerzas revolucionarias contra las contrarrevolucionarias, como internamente entre las fuerzas revolucionarias, producto de las limitaciones que había puesto Madero una vez hecho presidente a las promesas, ¿no?, que había realizado en el Plan de San Luis. Se levanta el zapatismo, principalmente a Madero, con lo cual ahí tenemos toda una situación muy conflictiva que la trabajamos en la parte B de la clase, que va a dar como resultado, primero, un movimiento contrarrevolucionario liderado por Victoriano Huerta, y con apoyo de los Estados Unidos, pero que no se va a poder mantener el poder, sino por el contrario, las fuerzas revolucionarias reunificadas, con liderazgos múltiples, depende de las regiones de México, como les mostramos antes. Por un lado Villa, Obregón, Carranza y Zapata, los principales líderes, van a terminar venciendo a las fuerzas huertistas y ocupando en distintos momentos el Palacio Presidencial y Ciudad de México. Entonces, diríamos que para fines del 14 tenemos el triunfo de las fuerzas revolucionarias. Acá es cuando varios historiadores plantean el inicio de una segunda etapa en la revolución, donde, triunfado la revolución, hay que, en definitiva, definir hacia cuál es el horizonte que va a adoptar esa revolución, es decir, qué tipo de revolución va a ser. Justamente esta parte de la clase va a intentar plantearse, primero, qué tipo de conflicto, cómo pensar el conflicto que expresa la Revolución Mexicana, y a su vez tratar de, a partir de Alan Knight, ver por qué terminan triunfando unos y no otros. Lo primero que hay que tener en cuenta es algunas cuestiones importantes, ¿sí? La primera, y acá se las marco, son tres grandes cuestiones que me parece importante tener en cuenta. La primera sería la de no considerar que es un conflicto entre dos bandos, ¿bien? Entre un bando revolucionario contra un bando contrarrevolucionario, y que el bando revolucionario serían las fuerzas, digamos, desde abajo,
contra las fuerzas desde arriba, ¿no? Es decir, un conflicto de polarización social que enfrentaría a los de abajo con los de arriba. Si vamos a la idea de la pirámide social, lo que les quiero explicar es que justamente no es que los de abajo de la pirámide social se enfrentan con los de arriba, o con los del medio también, por hacer algo bien esquemático, ¿sí? Si esto alguna vez ocurrió en la historia, lo dudo, y si ocurriese, no habría duda de quién ganaría. Así que serían estos sectores, ¿sí? Por su cantidad, sería imposible que unos pocos dominen sobre la mayoría. Pero esto no ha ocurrido, diría, en casi ningún conflicto revolucionario, ¿sí? Por el contrario, y vuelvo allá, ahora volvemos a esta elemental pirámide que les armé, ¿sí? Los enfrentamientos fueron múltiples, ¿sí? Que a su vez el tipo de enfrentamientos fueron la resultante de la complejidad que había adoptado la sociedad mexicana y la estructura estatal de México durante el porfiriato, ¿sí? Porque obviamente no tenemos tiempo de ver todos estos conflictos, pero hay que tener en cuenta varios de ellos para entender el problema que se está expresando durante la movilización en la Revolución Mexicana. Porque si bien hay un conflicto entre pueblos y gobiernos estatales y el gobierno federal, ¿no? Esos pueblos que buscaban tener estatuto, autonomía, con sus ejidos, y los gobiernos estatales y federales, en definitiva, habían aplicado las reformas liberales, no solo es un conflicto entre pueblos y gobierno estatal, gobierno federal, sino también entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, producto de la centralización política, ¿sí? A su vez es un conflicto entre campesinos y hacendados, donde los campesinos luchan por la tierra, pero también entre rancheros y hacendados, y ahí, si siguen la propuesta que le hago en la guía, el proyecto político del zapatismo, que expresaría esta idea de campesino a la manera de tipo ideal de Tutino que vimos en la clase anterior, no es el mismo proyecto político, ni pretenden la tierra para los mismos fines, ni el mismo tipo de forma de propiedad de la tierra que los rancheros, que también se enfrentan a los hacendados. A su vez hay otro conflicto, del cual vamos a retomar más adelante, que es entre una burguesía más modernista, que piensa el desarrollo de un México capitalista, pero más industrial, mediante el desarrollo de un mercado interno, además de la posibilidad de exportar, y las fuerzas burguesas del porfirismo, que en verdad, si bien habían permitido un enorme crecimiento económico, a algunos sectores, principalmente que surgen durante el desarrollo del porfiriato, se empiezan a ver limitadas sus posibilidades de seguir creciendo. Bien, a su vez otros conflictos que se me ocurre también es en que se produce entre las burguesías y los sectores trabajadores urbanos, ¿sí? Principalmente por las condiciones laborales. La legislación, bueno, con lo que vimos en la clase anterior, que bien les explicó Gladys, ¿no? La necesidad de un reconocimiento de los sindicatos, de la jornada laboral, del derecho a huelga. Bien, con lo cual, la Revolución Mexicana no es un conflicto entre dos bandos, es más, lo que tratamos de explicar justamente antes fue, a partir de la cronología, cómo esos bandos se van aliando en determinados momentos con otros, cómo esas alianzas son también coyunturales dependiendo de qué se puede conseguir en la alianza y se rompen justamente por la ruptura de esos pactos previos, como puede ser Madero con el zapatismo, o como puede ser el carrancismo, el villismo y el zapatismo después. De ahí que una forma interesante de pensar esto es esta frase de Federico Engels, que la cual nos permite, de alguna forma, pensar en que el resultado del proceso histórico, ¿sí?, es justamente un resultado producto de la lucha de todos estos conflictos, es decir, de fuerzas
cada una de estas, y las que faltaron nombrar, obviamente, son fuerzas de diferente intensidad y de diferentes direcciones. Es decir, están en tensión, en lucha, en contradicción. Algunas, por momentos, logran unirse, como puede ser en un momento, no sé, los campesinos zapatistas y los rancheros contra los hacendados, pero también los campesinos zapatistas, los rancheros villistas con parte de la burguesía modernista, pero en otros momentos se pueden dividir, ¿sí? Y se pueden enfrentar entre ellos, ¿sí? Y en ese sentido, algo que hay que evitar es pensar que alguno de los protagonistas conoce, uno, hacia dónde va la historia, difícil, y que tiene la capacidad de decidir lo que va a suceder. Ahí, para tomar un ejemplo que ya les debe haber quedado claro, Madero, ¿acaso una persona que logra capitalizar un triunfo en un momento rápidamente y tiene las condiciones, la legitimidad para decidir hacia dónde va, no logra que suceda lo que él quiere que suceda? Es decir, contener la revolución a una reforma de carácter político, ¿no? De democratizar el régimen. ¿Sí? Entonces, esta idea el resultado histórico como la resultante de un campo de fuerza, y donde no hay solo dos fuerzas que se oponen, sino que son múltiples fuerzas sociales que se oponen, pero que también se alían, que tienen distinta intensidad, que tienen distinta dirección, es una forma por ahí más interesante de resolver la cuestión. E intentamos tratar de ir explicando la revolución a partir de estas ideas. Bien. En el texto de Alan Knight, especialista en la Revolución Mexicana, acaso el especialista, a muchos no, pero este historiador británico se ha transformado en una de las principales referentes sobre los estudios de la Revolución Mexicana. En el texto que ustedes tienen se hace la pregunta de tratar de explicar por qué triunfa el movimiento carrancista y no triunfa el villismo y el zapatismo. ¿Por qué, en definitiva, Villa y Zapata, luego de ocupar la capital y el palacio, con las fotos que les mostraba antes, no lograron transformar en proyecto estatal su triunfo militar? ¿Sí? Y ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta, pero Alan Knight elige explicarlas a partir de algunos planteos weberianos para tratar de explicar justamente el liderazgo que ejercen tanto Venustiano Carranza como Zapata, Villa y otros, ¿sí? Y ahí parte de algunas ideas que es interesante tener en cuenta. La primera es que, y eso lo tienen en el texto, él lo primero que analiza es cuáles son sus bases sociales de apoyo. Bien. Porque si bien no hay duda de que Pancho Villa, bueno, que es parte, primero que era un bandido, había sido ranchero, está inserto en el mundo popular. Emiliano Zapata es un líder que diríamos si bien es un campesino comunitario de un pueblo de Ananenuilco, ha sido elegido previamente como representante por el Consejo de Ancianos de Ananenuilco, pero es un campesino medio, es un campesino que su familia tiene acceso a la tierra, también usa tierras ejidales, pero es parte del mundo popular, pero no es el mismo mundo popular del cual proviene Villa. Carranza, por el contrario, viene de parte de la burguesía mexicana, mucho más parecido a Madero. Esto haría pensar que el villismo y el zapatismo son movimientos populares y el carrancismo no. Pero justamente lo que demuestra Alan Knight es que esto no es cierto. Por el contrario, en ambos bandos, y digo ambos bandos porque él va a unificar en su planteo villismo y zapatismo, aunque no son lo mismo como tienen los textos de Worman y de Katz, pero dice que todos los bandos, en definitiva, tienen una base de apoyo relativamente parecida, ¿sí? Es decir,
en todos los movimientos triunfadores de la revolución, la base social integra campesinos, indígenas y trabajadores urbanos, obreros. Obviamente la presencia de estos es mayor en algunos, por ejemplo en el zapatismo obviamente la presencia de campesinos e indígenas es mayor, en la del villismo rancheros, peones, obreros, puede ser mayor, pero esto no implica que pensarlo donde una base de apoyo distinta, lo mismo, tanto el villismo, el zapatismo como el carrancismo tenían dentro de sus fuerzas comerciantes, pequeños, medianos, hacendados, también industriales, claro. El carrancismo obviamente en estos sectores tiene más apoyo, pero no quiere decir que el villismo y el zapatismo no lo tengan en esto. Es decir, lo que nos está planteando, y volvemos a la pirámide, es que lo que se está enfrentando en la Revolución Mexicana no son los de abajo contra los de arriba. Insisto, si esto alguna vez ocurre en la historia de la humanidad, el mundo será muy diferente, sino justamente coaliciones políticas que atraviesan, en vez de atravesar horizontalmente la pirámide social, marcando en estas líneas amarillas, yo le dice, la atraviesan verticalmente. Es decir, que cada uno de los movimientos políticos que se está enfrentando, tanto lo que fue el huertismo, como el villismo, como el zapatismo, como el carrancismo, logran, digamos, una alianza entre fracciones de clase que atraviesa verticalmente a la pirámide social. No es un enfrentamiento de los de abajo contra los de arriba. De ahí que el problema resulte mayor, porque si, volviendo a Knight, si la base de apoyo social es relativamente similar, aunque con diferencias, yo en la pirámide lo intenté mostrar, algunos logran mayor apoyo de los sectores altos, otros mayores apoyos de los sectores populares, otros mayores apoyos, no sé, de los sectores medios, no hay una gran diferencia en su composición. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos propone Knight? Que lo que él dice es que lo que los diferencia es su cultura política. Es decir, primero, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo piensan la realidad política? ¿Y cuáles son los medios para lograr esos objetivos? Entonces, lo que propone Knight no es una lucha entre dos clases sociales, lo que se enfrenta en la Revolución Mexicana, sino por el contrario, dos culturas políticas distintas. ¿Sí? ¿Qué nos dice en definitiva Knight? Lo que se enfrenta es el México viejo, que está muriendo, con el México nuevo, que están haciendo. ¿Sí? Es decir, la revolución justamente va a acelerar ese proceso y va a generar una nueva forma, mucho más profunda, mucho más intensa, de relacionar a los líderes sociales, políticos, económicos, culturales, con sus seguidores, con sus fuerzas de apoyo. Es decir, lo que va a terminar dando la revolución es una nueva relación entre Estado y sociedad. ¿Sí? Un nuevo pacto social, producto de la movilización de la revolución, que provoca la revolución. Y que en alguna medida los liderazgos expresan ese conflicto. ¿Sí? De ahí que Alain Knight proponga dos tipos de liderazgo. ¿Sí? El liderazgo, el que le llama clásico, él le llama caudillismo. Acá no me quiero meter en esto, pues es un debate enorme y no va a los fines de ahora. Yo preferiríamos llamarle liderazgo más que caudillismo, porque el concepto de caudillo está sobrecargado de algunas connotaciones más bien negativas y se ha transformado más en un adjetivo que en una descripción de la realidad. Entonces, él plantea la idea de un liderazgo clásico y un caudillismo o liderazgo moderno. Eso es lo que se enfrentan. Dos culturas políticas, dos formas de pensar la relación entre líderes y masas y las bases de apoyo social. Dos formas distintas de pensar la relación entre Estado y sociedad. Entre un México, el viejo México y el nuevo México. Bien. Justamente él ve que ese liderazgo es el que había tenido
don Porfirio Díaz, pero también lo expresan Villa, Zapata, Orozco y otros líderes que surgen en la Revolución Mexicana. ¿Y en qué se basaría ese liderazgo? Y acá retoma digamos, las proposiciones de Max Weber para pensar el problema. Él dice que el liderazgo, su legitimidad, se basa en la tradición y el carisma. La tradición, como ustedes saben, es digamos, la creencia en que está bien hacer lo que se hace desde tiempo inmemorial, ¿sí? Y no se discute eso, ¿sí? Justamente el caso de Zapata, en ese sentido, es un liderazgo de tipo tradicional. Él es el elegido por el Consejo de Ancianos de su pueblo como líder y representante de la comunidad campesina del pueblo, es decir, basado en una legalidad tradicional, es decir, es así porque lo venimos haciendo así desde tiempo inmemorial. Bien. El caso de Villa, principalmente es carismático, ¿no? La creencia en que el personaje al que se sigue, en este caso Villa, contiene, digamos, o puede realizar cosas que exceden lo humano, por su arrojo en el campo de batalla, su valentía, la capacidad de lograr triunfos, es decir, a partir del carisma, eso que es intransferible y que permite que algunos sean valorados más que otros, ¿sí? Y le sean asignados valores que exceden lo meramente humano. Obviamente, el carisma, el liderazgo tradicional, la legitimidad tradicional o la legitimidad carismática son tipos ideales que construye Weber y también, obviamente, no se dan en la realidad tal cual eh, se expresa en esta definición. ¿Qué quiero decir? En el caso de Zapata también tiene rasgos carismáticos, principalmente logrados en el campo de batalla, ¿sí? Pero la clave ¿cuál es en estos tipos de liderazgos? Tanto el tradicional como el carismático, que siguen al líder en tanto persona, es decir, siguen a Dorotea, Arango, Arámbula, no sé cuánto, es decir, a Pancho Villa, siguen a Emiliano Zapata. ¿Bien? Es un liderazgo donde el vínculo entre el seguidor y el líder es un vínculo, digamos, directo, en el cual se sigue a esa persona porque la voluntad política, es decir, la creencia en que ese es mi líder, está dada justamente a esa persona en particular. ¿Qué propone para el caudillismo moderno o el liderazgo moderno? Que es el que expresaría Madero, en menor medida, pero principalmente Carranza y, que se va a transformar en presidente de México, Calles, que es su sucesor, Obregón y los que seguirán. Su liderazgo no se basa ni en la tradición ni en el carisma, sino que se basa en el liderazgo, en la legalidad, en la legitimidad legal racional. Burocrática, dirá Weber, que está pensando. No, y la clave ¿cuál es? Se lo sigue no porque yo crea que porque crea que hay que seguirlo, porque así lo hicieron mis antepasados, la legitimidad tradicional, ni se lo sigue porque considero que es alguien que es más allá del humano, tiene capacidades superiores, sino lo sigo porque considero a partir de un análisis racional que es lo mejor para hacer. Es decir, no sigo a la persona en tanto persona, sino sigo al programa que expresa ese liderazgo. De ahí viene la clave de la cuestión. ¿Por qué? Porque en los liderazgos de Villa, Zapata, Orozco, dicen que el enfoque es localista, personalista, y antinacional. El enfoque sobre la política y el poder. ¿Qué están diciendo? ¿Qué expresa Villa? Y esto, acá si quieren pueden establecer un debate entre Alan Knight y lo que les dice Warman.
¿sí? Sobre el zapatismo. Porque si Borman plantea que el zapatismo fue un movimiento revolucionario con un programa para solucionar los problemas de México, esto es justamente lo que le niega Knight. Knight, ¿qué dice? ¿El zapatismo fue un movimiento revolucionario? Sí. ¿Tiene un proyecto político? Sí. ¿Tiene un proyecto de poder? Sí. Ahora, ¿resuelve los problemas del México moderno? No. Resuelve los problemas de Morelos, Oaxaca, Guerrero y no mucho más. Es decir, resuelve los problemas con su programa y proyecto político de esos lugares que eran similares a el lugar de origen del movimiento de Morelos, es decir, comunidades campesinas todavía organizadas en pueblos que están combatiendo con las haciendas por la tierra. ¿Sí? Es más, es tal el localismo que tienen que justamente una de las razones que explican por qué se van del Palacio Presidencial luego de ocuparlo es que el ejército de Zapata, como les mostré en las fotos en otro momento, es un ejército de campesinos. ¿Y qué tienen que hacer para enero, febrero? Tienen que ir a levantar el maíz, con lo cual tienen que volver a sus pueblos. Es un ejército que es muy difícil de lograr la ofensiva. No puede mantener una ofensiva. Es muy bueno defendiendo el territorio, porque aparte es el territorio donde vive, es un territorio donde claramente se puede ocultar, pero es muy difícil un ataque ofensivo, con lo cual el ataque ofensivo es una incursión y hay que volver al territorio. ¿Sí? Justamente eso es lo que plantea con el caudillismo clásico. No resuelve los problemas, el ejemplo que di es justamente en términos militares, ¿sí? No resuelve, pero nos da un ejemplo de cómo resolver el dominio de México en un momento revolucionario cuando tus fuerzas sociales, tu ejército, es un ejército que no lo podés movilizar mucho, muy lejos de tu territorio. Y recuerden que Morelos está cerca del DF. Lo mismo cabe para Villa. El proyecto villista, que es mucho más endeble, mucho menos, menos conciso, menos elaborado, pero el proyecto villista es una forma de plantear un México repleto de colonias militares, es decir, repleto de la vida que había vivido Villa en su infancia durante la conquista que hace México sobre los yaquis y sobre los apaches. Es decir, formar comunidades de propietarios individuales, privados, rancheros, ¿bien? Y que sean un ciudadano soldado. Yo les pongo una frase en la guía sobre ese proyecto de Villa que lo retoma, cuando le hace una entrevista a John Reed en el momento. Es decir, resuelve esto los problemas de, por ejemplo, el villismo, puede resolver los problemas de la zona de Morelos, de la zona zapatista, puede resolver los problemas de, no sé, la zona más desarrollada de México, como es la zona de Monterrey, Nuevo León. ¿Tiene un programa para los trabajadores urbanos? No. Con lo cual el enfoque es localista, personalista y antinacional. No es porque es antimexicano lo antinacional en la concepción de Knight, ¿sí? Sino ¿por qué? Porque no tiene un programa nacional. ¿Sí? Por el contrario, y esto se ve principalmente en el caso de Villa, no tanto en el Zapata, dice Alan Knight, es una búsqueda violenta e inestable de riquezas. Bien, que establece un binomio entre protector y protegido. Es decir, eso se ve muy bien en el villismo. Las tropas de Villa en gran medida lo siguen por su liderazgo carismático, pero también porque son protegidos de Villa en el sentido de que una de las cosas que le da es riqueza, el reparto del botín. ¿Sí? Justamente, si el zapatismo es un ejército campesino con enorme capacidad defensiva, pero con escasa capacidad ofensiva, el villismo es un ejército mucho más heterogéneo, con gran capacidad ofensiva, pero con incapacidad de transformar
esas expropiaciones en un proyecto político. Por ejemplo, las expropiaciones que se hacen de las haciendas, de algunos ingenios, mismo de algunas fábricas, etc., es el reparto del botín, ¿sí? Y armar un fondo para las viudas, para los que han perdido la vida por la revolución, etc. Pero no es un proyecto para el resto de los sectores de la sociedad mexicana. Esto es lo contrario a lo que plantean, según Alan Knight, los liderazgos basados en una legitimidad legal racional. El enfoque justamente no es personalista, sino por el contrario es un enfoque nacional, es decir, un proyecto universal e institucional para resolver los conflictos de todos los sectores de la sociedad mexicana en la conformación de un México moderno. Es decir, el proyecto carrancista, que va a terminar consolidándose en la revolución, en la Constitución, en la realización de la Constitución, justamente es plantear y retomar los problemas de los distintos sectores sociales, aunque puedan ser contrapuestos, por ejemplo, entre la burguesía mexicana y los trabajadores mexicanos, entre los campesinos mexicanos y los hacendados, para, a partir de la deliberación racional y legal, es decir, mediante la elección de diputados para que construyan leyes que resuelvan esos intereses contrapuestos, por eso es un proyecto institucional que se va a expresar en la Constitución, bien, permitiría la resolución, esto no implica la resolución ideal de los problemas, pero sí la resolución de esos conflictos a partir de un nuevo consenso. Es decir, a partir de una nueva construcción del México moderno. A eso le llaman México moderno. Es decir, cómo pensamos a la sociedad mexicana y a los conflictos abiertos por el porfiriato una resolución que medianamente compense a los distintos sectores de la sociedad para potenciar el desarrollo capitalista y diría también Alan Knight, la conformación de un Estado mexicano más sólido. Justamente ese es el liderazgo de Venustiano Carranza, que, como les decía, no es un outsider de la política, es parte del porfiriato, gobernador de Coahuila. Sin embargo, se pliega rápidamente a la revolución, no solo apoya a Madero, sino que, siendo gobernador, desconoce a Huerta. Es un latifundista, parte de la clase dirigente, no es alguien que le iba mal con el porfiriato, pero justamente lo que están viendo, y en ese sentido hay una continuidad con Madero, y en definitiva va a ser el gran triunfo por ahí de la burguesía mexicana en la revolución, están pensando una resolución de los conflictos que atraviesa México, y cuando digo los conflictos volvemos a los que les decía antes, los conflictos entre pueblos y los gobiernos estatales y federales, los conflictos entre el gobierno de los estados mexicanos y el gobierno federal nacional, conflicto entre campesinos y hacendados, rancheros y hacendados, burguesía modernista contra la burguesía tradicional, la relación entre el capital nacional y el capital extranjero, entre la burguesía y los trabajadores urbanos, entre las clases medias urbanas y el Estado en términos de sueldo, posibilidades, etc. Lo que justamente plantea en el Plan de Guadalupe no es un llamado mediante el vínculo protector-protegido, sino es un llamado patriótico a todas las clases sociales, sin ofertas para vencer a Huerta, ¿sí? Justamente, una vez vencido, lo que se tiene que convocar es un Congreso Nacional que resuelva legalmente y racionalmente las leyes que permitan una nueva relación entre Estado y sociedad y que apunten a resolver de nueva manera los conflictos que atraviesa la sociedad mexicana, ¿sí? Justamente, ¿dónde arranca el conflicto o dónde se termina de cristalizar el conflicto de fuerzas que hasta ese momento se unen contra, primero,
Porfirio Díaz y después contra Huerta, cuando se hace la Convención de Aguascalientes y Carranza se retira porque no es reconocido como como general en jefe. Ahí se produce la alianza entre villistas y zapatistas durante la Convención de Aguascalientes y Carranza lidera lo que se va a conocer como el Ejército Constitucionalista, que busca el llamado a una constitución. ¿Sí? Entonces, Carranza va a lo largo de 1815 y 1816 a avanzar primero. Acá lo que logra Carranza con este planteo es, y ahí sí va claramente estableciendo alianzas a partir de ofrecer soluciones nacionales y generales, universales a los problemas de México y no este enfoque localista y personalista. Porque, por ejemplo, una de las cosas que logra es el apoyo de los obreros organizados, que van a ser los batallones rojos, que van a reprimir a las fuerzas zapatistas y villistas. ¿A cambio de qué logra su alianza? A cambio de ofrecer mejoras laborales. ¿Qué mejoras laborales? Jornada laboral, aumento de salarios, reconocimiento del derecho a huelga. ¿Sí? Y lo mismo va haciendo con los distintos sectores de la sociedad mexicana, la iglesia, las élites regionales, mismo campesinos alzados, ¿sí? Porque justamente Carranza y luego Obregón, Elías, Calles, etc. Obregón, que por cierto quedó manco por los conflictos durante la revolución, justamente van a conformar la nueva élite política y económica que se va a transformar en dominante en el Estado mexicano, ¿sí? El que va a terminar por consolidar esto es Elías Calles y luego Lázaro Cárdenas. ¿Y cuál es la clave de esta cuestión a diferencia de la élite política y económica porfirista? Que lo que plantean es un nuevo horizonte político y económico, ¿sí? Lo que claramente advierten es que la sociedad mexicana durante el porfiriato cambió, con lo cual las relaciones entre Estado, clase dominante, bases populares, entre Estado y sociedad tienen que ser muy distintas. ¿Sí? El enfrentamiento se establece entre los convencionalistas, la alianza villista y zapatista, que no está exenta de conflictos, ¿sí? Y constitucionalistas, que son los carrancistas, ¿no? Todo 1915 y 1916 es el conflicto militar entre los convencionalistas contra los constitucionalistas que logran ir avanzando sobre las fuerzas villistas y las fuerzas zapatistas. Además, los constitucionalistas logran el apoyo de Estados Unidos, que ya estaba lanzado en la Primera Guerra Mundial. Tradicionalmente, se marca el cierre del proceso revolucionario, como le explicaba al inicio, con el Congreso Constituyente, luego de las elecciones, que proclama la nueva Constitución y que va a permitir que Carranza se transforme en presidente de México y comience de alguna forma el proceso de institucionalización de la revolución. Justamente analizar algunas cuestiones de la Constitución del 17 nos va a permitir entender mejor esto, ¿no? Esta nueva élite política y económica tiene un horizonte político, económico, social mucho más amplio, esta idea de un enfoque nacional y no personalista del poder y de la política, ¿sí? ¿Qué plantea la nueva Constitución del 1917? Primero, que retoma la Constitución de 60 años anteriores, la Constitución del 57, y trata de transformar aquellas cuestiones que, como vimos al inicio, eran consideradas letra muerta en realización efectiva, principalmente lo de democrática y federal. Bien, es decir, justamente que el gobierno sea la voluntad popular y que el gobierno expresado en Ciudad de México
no, digamos, avasalle los derechos de los estados federados. Bien. Mantiene el anticlericalismo y mantiene el presidencialismo, pero establece algunas cuestiones que nos hablan de esta nueva relación entre Estado y sociedad, esa cuestión de resolver los problemas del México moderno. Son muchas las cosas que hay en la Constitución, una Constitución de más de 200 artículos, pero me interesa acá destacar 4. Bien. Uno, el establecimiento en rango constitucional de los derechos laborales. ¿Sí? Obviamente, después a cumplirlo en cada una de las ramas de la actividad laboral, hubo un largo trecho, ¿no? Pero sí hay reconocimiento, principalmente a todos los trabajadores que están en una relación de dependencia oficial y legal, de la jornada de 8 horas, la reglamentación del trabajo de mujeres y niños, la indemnización, el derecho a huelga, la legalidad de la existencia de sindicatos. ¿Sí? Es decir, lo que tenemos con la Constitución del 17, y en este sentido, si miramos el resto de la historia de Latinoamérica, es bastante temprana estas resoluciones, le da mayores herramientas al Estado mexicano de mediar en la relación entre capital y trabajo. ¿Sí? En el caso de los derechos laborales, para, obviamente, defender a los trabajadores, pero obviamente no con el objetivo de una revolución, es decir, no es contra el capital, ¿sí? Sino justamente mediar en la relación del capital de trabajo para que el capital se pueda reproducir, pero también para mejorar las condiciones de los trabajadores. De alguna forma, reconocer que a los trabajadores ciertos derechos, ciertas ventajas para bajar el nivel de conflictividad y permitir la realización de un México capitalista. Segunda cuestión que va en el mismo sentido, la nacionalización de las riquezas del subsuelo. ¿Sí? Y una indicación central, que esas riquezas tienen una función social, es decir, tienen que ser para el beneficio de los mexicanos y no solamente de quienes los exploten. Esto va a permitir que en la década del 30 Lázaro Cárdenas expropia a las empresas estadounidenses de petróleo. ¿Sí? Y funde Pemex, Petróleos Mexicanos, que va a tener el monopolio de la producción, refinamiento, distribución y venta del petróleo en México hasta el día de hoy. ¿Sí? No hay otra petrolera en México que no sea Pemex. Es decir, si acá está estableciendo la Constitución, además de las cuestiones anteriores, ¿no? Que ya estaban en la Constitución del 57, pero que se retoman y se modifican en pos de lograr su aplicación real. Se dan capacidades al Estado de mediar entre trabajo y capital. Acá le dan capacidades al Estado de intervenir en la economía. Estamos antes de la crisis del 30, ¿sí? Con lo cual, otra vez, en este sentido hay una novedad muy importante. Novedad que se replica en el gran conflicto estructural que tiene México, que la Constitución eleva a rango constitucional la posibilidad del Estado de expropiar tierras y repartirlas. Es decir, la reforma agraria tiene estatus constitucional. Y reconoce, y esto es un triunfo de los derrotados, si ustedes quieren, un triunfo de las fuerzas zapatistas, reconoce a una forma de propiedad como elegido. En definitiva, es una forma de decir que las reformas liberales que habían propuesto transformar a todos los propietarios comunales en propietarios individuales con sus propias propiedades privadas no se había completado y por el contrario la Constitución reconoce la posibilidad de tener tierras ejidales. Otra vez, primero, lo va a usar, esta posibilidad de la reforma agraria lo va a usar Cárdenas, lo va a usar después Plutarco Elías Calles, pero principalmente lo va a usar Lázaro Cárdenas. ¿Para qué? Para cambiar apoyo político y económico, después lo vamos a ver por qué digo también económico, a cambio de tierras. ¿Sí? Y es más, Cárdenas va a terminar haciendo la
reforma agraria más importante en términos de cantidad de tierras repartidas de toda la historia de América Latina, más de 20 millones de hectáreas. Otra vez, herramientas al Estado para intervenir directamente en la economía y justamente para ofrecer a sectores sociales, fíjense que acá estamos los trabajadores urbanos, acá estamos hablando de todos los sujetos agrarios, ¿sí? Resolver los problemas reales de México. Y otra cuestión, la educación primaria estatal. ¿Sí? Fíjense otra vez la comparación con Argentina es reveladora, ¿no? Si durante la oligarquía argentina la educación primaria estatal, laica, pública y gratuita fue un proyecto de la élite de 1884, la ley 1420, como sabrán, en México tuvo que pasar una revolución para que esto se logre. Durante los años 20, una de las cosas que más se va a expandir en México es la educación primaria garantizada por el Estado con la acción de José Vasconcellos, que se transforma en ministro de Educación. Entonces, la Constitución nos permite ver esto que planteaba Alan Knight, justamente un enfoque nacional y no personalista. No es que se va a lograr la reforma agraria, la nacionalización del petróleo, los derechos laborales por seguir propiamente a Carranza, sino justamente por seguir a quienes tienen ese programa que se expresa en la Constitución. En definitiva, el triunfo del carrancismo, que es un triunfo en las armas, está dado por su capacidad justamente de lograr mayores apoyos políticos, sociales y obviamente que van a terminar siendo movilizados, trabajadores, sectores medios, trabajadores urbanos, campesinos, peones, rancheros, contra fuerzas que en definitiva tienen un enfoque localista y son muy fuertes en algunas regiones, como vimos Villa en la zona de Morelos, en la zona de Oaxaca, Guerrero, perdón, Zapata en esa zona, Villa en el norte, en Coahuila, en Sonora, pero no en el resto del país. ¿Por qué no son fuertes en el resto del país? Porque no tienen un programa que resuelva los conflictos de otras regiones. Dicho esto, tratemos de hacer un balance de la revolución y dejamos abierto, me imagino que deben tener varias dudas sobre lo que tratamos de explicar, pero bueno, lo dejamos para la clase de consulta. El balance lo pensé en dos cuestiones muy sencillas, que es pensar en las cuestiones durante el periodo revolucionario, es decir, 1910-1917, y los resultados a mediano plazo, y ahí podemos pensar cómo la revolución abre una serie de problemas y propuestas para resolver esos problemas que solamente son posibles de pensar en el largo plazo. Volviendo a lo que yo les planteaba en la primera parte de, bueno, ¿cuándo termina la revolución? Bueno, depende qué estoy mirando de la revolución. ¿Sí? Si estoy mirando la posibilidad de establecer un nuevo poder, digamos, que se va a mantener en el tiempo y después va a ser sucedido por otros, claramente es la Constitución del 17 y la presidencia de Carranza. ¿Bien? Entonces, si yo lo miro hasta ahí, el periodo revolucionario, lo que tradicionalmente se conoce como periodo revolucionario, a veces es un desastre, ¿no? Como la otra vez, hablando sobre la revolución de independencia, estaba el cuadro de Goya, ¿no? Como era Cronos devorando a sus hijos, no me acuerdo si era Cronos ahora, o Júpiter, no me acuerdo. Bueno, justamente con esta idea de que la revolución lo primero que mata es a sus propios hijos, bueno, esto es clarísimo, ¿no? Todos los líderes de la revolución terminaron siendo asesinados en distintos momentos, ¿no? Madero, Zapata, el mismo Carranza, Villa. Y lo que les decía al principio, es una revolución que genera una enorme cantidad de muertos, producto de esa movilización y de los múltiples enfrentamientos que la misma provocó. A su vez, el proceso revolucionario y la movilización masiva provocan una crisis económica en México sideral, ¿no? Porque obviamente se paraliza el sistema de transporte. Por ejemplo, los ferrocarriles, les mostraba antes una foto de donde las tropas villitas toman los ferrocarriles. Es decir, si hay algo que generó inmediatamente la revolución fue más pobreza.
Sin embargo, si salgo del periodo propiamente revolucionario, a mediano y largo plazo, las conclusiones cambian y cambian significativamente, y ahí se puede plantear ese debate de, bueno, hasta cuándo y hasta dónde y sobre qué tipo de revolución estamos hablando, ¿no? Hasta dónde fue revolucionario, hasta dónde no, qué tipo de revolución, etcétera, que por ahí lo dejamos para la clase de consulta, pero voy tirándole algunas ideas. Una de las cosas que queda bastante clara con la revolución es justamente, y en esto es totalmente exitosa, y en definitiva Madero ganó a pesar de morir, es que justamente lo que tenemos es una consolidación de una nueva élite política, ¿sí? Que obviamente va a sufrir transformaciones, y no va a ser inalterable. Luego vamos a ver cómo se termina digamos, de cristalizar con el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero tenemos una clase dominante mexicana muy sólida y que logra transformarse en hegemónica, ¿sí? Ustedes piensen que el Partido de la Revolución Mexicana después se va a transformar en el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, y va a gobernar ininterrumpidamente México hasta fines de los años 80, ¿sí? Y después va a volver en los 90. Justamente, el partido, ¿bien?, de esta nueva clase dirigente, de esta nueva élite política, ¿sí?, que es el resultado de la destrucción de la, digamos, de la élite política de los científicos, no de la élite política porfirista. Segunda cuestión, y esto lo vimos recién con la Constitución, en el mediano y largo plazo yo puedo ver que el resultado de la revolución no solo es la formación de una nueva clase dominante, con bases más sólidas de sustentación, sino un Estado mucho más poderoso, ¿sí?, con mayor capacidad de intervenir en la realidad social. Volvamos a Oxlack, ¿no? Un Estado que va a tener mayor capacidad de institucionalizar su autoridad, porque justamente se ha legitimado en la revolución. En definitiva, Carranza es el líder revolucionario que terminó por destruir el gobierno de los porfiristas, es decir, un gobierno mucho más popular, pero a su vez va a comenzar una serie de actividades que le van a permitir diferenciar su control. El establecimiento del sistema educativo, del Ministerio de Trabajo con las relaciones laborales, ¿sí?, la extensión de, por ejemplo, distintas reformas sociales o el reparto de tierras, ¿sí? Es decir, un Estado mucho más poderoso que a su vez está mucho más comprometido con el bienestar popular. Y ahí sí podemos ver algunos de los cambios significativos de la revolución para los sectores populares que se movilizaron, ¿sí? No solo para los trabajadores urbanos que se movilizaron, sino también para los sectores campesinos, que en buena medida eran, digamos, cooptados a cambio de las tierras que se podían repartir, es decir, desmovilizados a cambio de lograr X cantidad de tierras en algún reparto de tierras. Ahora, es un Estado que, si bien está más comprometido con el bienestar popular, principalmente a partir de las mejoras de las condiciones de vida en términos educativos, sanitarios, laborales y de acceso a la tierra, es un Estado mucho más comprometido con el desarrollo del capitalismo en México. No es una revolución anticapitalista, por el contrario, el resultado de la revolución es un resultado burgués, un Estado que garantiza las libertades civiles, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de organización, la libertad de establecer sindicatos, los derechos, derecho al voto, ¿sí?, derecho a huelga. En términos políticos es un Estado burgués, pero también en términos económicos va a ser un Estado que lo que va a buscar es reproducir el capital, pero a partir de una
relación entre Estado y sociedad mucho más estrecha, mucho más, digamos, ¿cómo llamarlos? Con una presencia donde el Estado no es solo el que cobra impuestos y recluta gente, sino que el Estado tiene otras funciones, funciones sociales, por ejemplo, dar educación. Como les decía al principio, uno de los grandes resultados de la revolución, en definitiva, y eso sí es clave en la posibilidad de esta nueva élite política de transformarse en hegemónica, es la construcción de una nueva identidad nacional en México, esta idea del México mestizo. Sí, yo en la primera parte de la clase les mostraba los billetes, les recomiendo que vean el mayor proyecto, digamos, cultural de la década del 20 y 30, en mucha medida financiado por el Estado mexicano. Justamente, si algún día van a México, lo van a poder ver claramente. Los mejores murales, ¿dónde lo van a ver? En el Palacio Nacional, donde pinta Rivera, Vasconcellos, Sequeiros. No, Vasconcellos no, Vasconcellos es el que los contrata como ministro desde la Secretaría de Cultura, no es ministro, es secretario de Cultura. Pero decía, ¿cómo es? Rivera, no me sale el otro, Sequeiros, y hay otro más que ahora no me acuerdo, bueno, después me acordaré, pero busquen los murales y justamente se van a encontrar esta idea de México como la nación mestiza, donde en el mismo relato se combina el pasado indígena, la tradición hispana, reivindicada, el periodo colonial, la insurgencia, Benito Juárez y las luchas de la Reforma y la Revolución Mexicana. ¿Sí? Un nuevo mito, ¿sí? Que reivindica el pasado indígena, el pasado hispano, pero que justamente nos habla que la unión de esto es la formación de una nación mestiza. Volviendo a Oxlack, es la conformación de la internalización de una identidad nacional. ¿Sí? ¿Acaso el mayor triunfo, diríamos, de la Revolución Mexicana? Y últimas dos ideas que van a venir ya varios años posteriores a la revolución, que también está vinculado con cómo México resuelve la crisis del 30, pero por eso muchos autores dicen, bueno, en verdad la revolución mexicana termina para fines de la década del 30, inicio del 40, porque como les anticipaba, la reforma agraria que tenía estatuto constitucional, gracias a la constitución que propone Venustiano Carranza, provoca la mayor reforma agraria de América Latina, que provoca algo muy significativo en la estructura de clases de México, que es la destrucción de la hacienda y de la oligarquía entendida como el grupo de grandes terratenientes que controlan el poder económico y el poder político. En definitiva, esa nueva élite mexicana, ¿sí? Esa nueva élite política, esa nueva élite económica, que controla un nuevo tipo de Estado, que establece nuevas relaciones entre Estado y sociedad, logra destruir a las bases sociales de la élite política económica porfirista, con la reforma agraria. Reforma que reparte entre más de 800.000 familias tierras, algunas en propiedad privada, pero muchas de ellas en propiedad ejidal, como recompensa a los servicios prestados en la revolución. Y el reparto de tierras se transforma en la garantía del orden en México. Es decir, ¿se acuerdan que yo les decía al inicio en la parte A de la explicación? Si lo comparo con el siglo XIX, el siglo XX mexicano es un siglo muy estable. Justamente es estable porque en buena medida quienes se movilizaron algo lograron. Lograron legislación laboral, lograron tierras, lograron educación, lograron integrarse a un relato nacional mucho más abarcador. Sí. Es decir, tenemos una revolución con resultados burgueses, tanto en términos políticos y económicos, pero con masas sociales que viven mejor que como vivían en el porfiriato, y con una élite política que sabe que tiene que brindar beneficios
a esos sectores populares, tanto de las ciudades como del campo, para poder gobernar México. De ahí, y con esto termino, siempre me ha gustado esto, no puedo nunca dejar de decirlo porque me parece que lo expresa muy bien, que es pensar la revolución como un empate. Y les leo la cita de Tutino porque me parece muchísimo más clara que tratar yo de explicárselas. Dice, los insurgentes agrarios, los villistas, los zapatistas, los carrancistas, que también tenía apoyo agrario, que combatieron y con frecuencia murieron durante los años del conflicto revolucionario, 1 millón de muertos de cuales les hablaba, por fin habían alcanzado una importante victoria. ¿Sí? Está hablando para fines de los años 30. Habían combatido por tierra y libertad, y les dieron tierra y Estado. Esto no lo trabajamos mucho, después lo vemos si quieren en la clase, porque justamente va más sobre el proyecto zapatista. El lema del zapatismo es tierra y libertad. Pero digo, habían combatido por tierra y libertad, y les dieron tierra y Estado. Muchos campesinos obtuvieron tierras, solo para verse enfrentados a una incesante presión para que apoyaran políticamente al gobierno y participaban de la economía comercial. Tierra a cambio de apoyo político. ¿Y tierra a cambio de qué? No de que produzcan lo que ellos quieran para la subsistencia, sino que produzcan los bienes necesarios para abastecer el mercado interno mexicano, para poder financiar la actividad industrial mediante alimentos baratos. Es decir, una negociación. Se les da tierra, pero no para que desarrollen esa vida comunitaria y de autosubsistencia, sino tierra a cambio de apoyo político, tierra a cambio de vender los excedentes y la producción en el mercado. El resultado fue un conflicto revolucionario que concluyó con un empate. Los revolucionarios agrarios forzaron una redistribución masiva de tierras por parte de los renuentes capitalistas nacionalistas que controlaban el Estado y la economía nacional. ¿Qué está diciendo? La movilización no fue al cohete, las muertes no fueron al divino botón. Los que se movilizaron, a pesar de ser derrotados en los campos de batalla, y a pesar de sus líderes principales, como pueden ser Villa o Zapata, fueron derrotados. Sin embargo, forzaron, para contener su movilización, a que los que proponían un México capitalista, pero un capitalismo más organizado en torno al capital nacional y no al capital extranjero, esa burguesía más moderna de la que les hablaba, que se transformó en la que controló el Estado, esa nueva élite mexicana, estén obligados a redistribuir masivamente las tierras. ¿Para qué? Para lograr no solo el apoyo, sino la estabilidad necesaria para el desarrollo del capitalismo. Las reformas de Cárdenas institucionalizaron ese empate en un interesante estado que ha perdurado medio siglo. El México postrevolucionario es una sociedad en la que industriales millonarios han de coexistir con millones de campesinos con tierra. Y acá tienen el resultado claro de la revolución en términos sociales. La victoria parcial de los revolucionarios agraristas, conseguir la tierra, pero no la autonomía, no hacer lo que ellos quisiesen con la tierra, pero sí conseguir las tierras. La victoria parcial de los revolucionarios agraristas significó una victoria igualmente parcial para unas élites que tenían la visión de un México más nacionalista, pero completamente capitalista. Y acá volvemos a la cita de Engels. Los insurgentes agrarios no hicieron la historia moderna de México por sí solos, pero se aseguraron de que la élite no hiciera esa historia sin ellos. Fuerzas que luchan de distinta intensidad, con distinta dirección. Wolf explica lo mismo con otros términos. Los principios de los derrotados, la tierra, se convierten en guía de los triunfadores. Es decir, para gobernar México, la única forma posible es repartir tierras para evitar la movilización de miles y millones de campesinos. Es decir, para gobernar México hay que, después del porfiriato, resolver el conflicto estructural de la sociedad mexicana, el problema de la tierra.